Hola, hoy os traigo una manualidad que creo que os va a gustar mucho. Para hacer esta manualidad me dio la idea Mónica, de Hoy No Hay Cole. ¿No conocéis el canal? Pues fijaros, ella hizo una manualidad similar. Yo os recomiendo el canal porque la verdad es que está muy bien, ¿eh? Pues vamos a empezar con nuestra manualidad. Vamos a hacer ese Minion que se puede moldear y nos va a quitar el estrés. Vamos a verlo. Vamos a necesitar una botella de plástico o un embudo, globos, harina, cola y unas tijeras. Vamos a empezar. Como hemos dicho que no tenemos embudo, pues cogemos una botella de plástico de agua, podéis usar de cualquier marca por supuesto, hacemos un agujero y a partir de ese agujero cortamos todo alrededor. Una vez que hemos cortado, vamos a cortar otra vez para evitar hacernos daño. Pues ya está, si le quitamos el tapón, fijaros, es un embudo perfecto por el que puedo poner la harina en el globo. Pero voy a un poco a secarlo antes porque si no, la harina se va a quedar pegada y no nos va a servir. Bueno, pues antes de empezar a echar harina en el globo, lo que hago es inflarlo y darle un poco de sí. Y una vez hecho esto, no tengo más que ponerlo en mi embudo y empezar a rellenarlo de harina. Para echar la harina me puedo ayudar del otro resto de la botella para sujetar mi embudo. ¿Veis qué cómodo? Pues ahora ahí pongo 2 cucharadas de harina y con un palito de los de helado empiezo a pasar la harina hacia el globo. Al final, este es un globo normal, echaré como unas 4 cucharadas de harina. Para que la harina vaya pasando bien, lo que hago es ir ayudándola, ¿veis? Voy pasándola hacia abajo, acumulándola en la parte de abajo del globo y sigo empujando, así todo el rato. Cuando veo que se llena esa parte, la parte, digamos, donde soplamos, esa parte recta, pues empujo hacia abajo y sigo echando más. Pues cuando ya he conseguido que se llene bien, lo que hago ahora es empujar la harina hacia abajo, porque tengo que hacer un nudito en la parte de arriba, pues empujo, ¿veis? Para que esa parte se quede libre de harina, se acumule toda la harina en el fondo del globo y pueda hacer el nudo. Bueno, pues allá voy a hacer un primer nudo. Fijaros, al hacer el nudo se me ha quedado ahí un poco gordo porque tiene harina, pues le voy a pegar un pequeño pellizco con la tijera y quito la harina, así me queda más finito el nudo. Ahora voy a hacer otro segundo nudo para que no se me salga la harina. Pues ya está, limpio un poco y seguimos. Bueno, vamos a ponerle ahora el pantalón al Minion. Para eso, fijaros, corto la parte de arriba de un globo azul y pinto esa parte, la de abajo, con un poco de rotulador permanente negro. Es muy importante que el rotulador sea permanente, porque vamos a estar luego tocando y si no me mancharía entera. Entonces, pinto para que sean como las botas de Minion. ¿Veis? He pintado una raya. Y ahora le voy a poner los pantalones a mi globo. Para eso lo que hago es abrir un poco el pantalón, es decir, el globo azul, y meterlo dentro del globo amarillo. Ojo, que esto parece fácil, pero no lo es, ¿eh? He gastado unos cuantos globos. ¿Por qué? Además es que mis globos llevaban mucho tiempo en casa y se quedan un poco como mal, se quedan como medio podridillos. Entonces comprar unos globos buenos y nuevos y veréis que es mucho más fácil. Pues bueno, ya se lo he puesto y ahora le pongo un poco también de rotulador permanente en la parte de abajo por si en un momento dado se ve esa parte. ¿Veis? Le he puesto un poco de negro. Pues ya está una parte, ya está vestido. Ahora le voy a poner un ojo movible en la cara y antes de ponerlo voy a pintar una raya con el mismo rotulador permanente alrededor que va a hacer como si fuera la tira de las gafas. Para rematar ese ojo, esas gafas, voy a usar un rotulador permanente que es de Cris, que es de color plata. Entonces pinto un poco alrededor para ver por dónde va, quito mi ojo y ya pongo lo que es la parte de fuera de la gafa. Ojo, es mejor poner todo el círculo hacia adentro con este rotulador porque luego cuando lo movemos a veces se ve un poquillo. Bien, ya no tengo más que pegar el ojo, ¿veis? Pues pego el ojo, yo voy a usar silicona fría y ya está. Le he puesto también, ojo, un poco de pelo, ¿eh? Pues mirad qué chulo, la verdad es que es una gozada, te puedes pasar horas ahí modelándolo.
Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Si os ha gustado, darle a me gusta. No os olvidéis de suscribiros. Nos vemos en el siguiente tutorial. Y no me olvido de los saludos. Hoy saludo a Beatriz Cabrero, Emma Cas, María de Jesús, Leire Ramos Cañada, Vega Rodríguez y Sandra Delgado. Pues nada, saludos a todas.